Hay ideas que impactan la conciencia, y ninguna tiene tanta fuerza como esta. Eres libre, completamente libre, incluso cuando crees que no lo eres. Sartre irrumpe precisamente por esta grieta. Invade la zona de confort, interrumpe el fluir automático de tus días y plantea una pregunta que suena casi a acusación. Si eres libre, ¿por qué vives como si no lo fueras? Esta pregunta no llega como poesía, llega como un shock, como una ruptura, como la súbita aparición de una luz inesperada que hace imposible seguir fingiendo que todo está bajo control. Sartre no se presenta aquí como un pensador distante, sino como alguien que se planta ante ti con una frialdad precisa, casi quirúrgica, observando cada movimiento de tu mente. Su presencia intelectual es imponente. No se suaviza para complacer, no intenta ser acogedora. Al contrario, impone claridad, y eso resulta inquietante. Afirma que no hay destino, ni esencia, ni estructura invisible que defina quién eres. Todo lo que eres lo has elegido tú, incluso cuando insistes en que no has elegido nada. Es en este punto donde su figura se vuelve intimidante. No admite excusas, no deja lugar para justificaciones. Exige que te enfrentes a la autoría de tu propia vida, quieras o no. Es imposible escuchar esto sin sentir una inquietud interna, una especie de incomodidad mezclada con curiosidad. Porque si es cierto que tienes total responsabilidad sobre ti mismo, ¿qué significa eso respecto a cada decisión que has tomado hasta ahora? ¿Cada silencio? ¿Cada acto de renuncia? ¿A cada oportunidad que has dejado pasar? Sartre te mira como alguien que ya conoce tus respuestas, incluso antes de que las formules. Sabe dónde te escondes, sabe cómo te distraes, sabe en qué creencias te apoyas para evitar afrontar el peso de tus propias decisiones. Y poco a poco, te das cuenta de que la libertad no es un ideal abstracto, es concreta, es cada gesto que haces sin darte cuenta, es cada pensamiento que repites sin cuestionarlo, es el momento en que dices, no puedo, cuando en realidad no quieres admitir que simplemente no quieres. Aquí es donde Sartre destroza las ilusiones más cómodas. Afirma que cada vez que te mientes a ti mismo, cada vez que finges no tener otra opción, ejerces la libertad de autoengañarte. Elegiste mentir, elegiste no actuar. Y esta revelación tiene una fuerza inesperada. No es filosófica, es personal. Esta presencia sartreana crece en tu mente con intensidad creciente. Desmantela los pilares en los que te apoyas, pero no para destruirte, para revelar la verdadera estructura de tu existencia, la que intentas ignorar. Quiere que veas lo que evitas, quiere que te des cuenta de lo que ya sabes, pero prefieres sumergirte en las profundidades de tu conciencia. La libertad para ella no es algo que se conquista, es algo de lo que no puedes escapar. Está ahí, ahora, presionando tus pensamientos, exigiendo que reconozcas que cada paso que has dado hasta hoy ha sido un acto de creación, incluso cuando creías que simplemente te dejabas llevar por la corriente. Esta constatación provoca algo extraño, una mezcla de temor y fortaleza, porque si todo depende de tus decisiones, entonces no estás tan atado a las circunstancias como creías. Lo cotidiano deja de ser una cadena y se convierte en un campo abierto, y los campos abiertos asustan. Sartre observa esta reacción con una especie de rigor silencioso. Quiere que sientas ese vértigo. Quiere que percibas el inmenso espacio que se abre cuando aceptas que nada está predeterminado. Quiere que te enfrentes a la incómoda realidad de que ninguna autoridad externa, ni divina, ni social, ni familiar, puede decidir por ti. Sabe que esta idea destruye las certezas, y eso es lo que la convierte en una idea viva. En ese momento, empiezas a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Te das cuenta de cuánto actúas por inercia. Te das cuenta de cuántas decisiones has dejado de tomar para evitar las consecuencias. Te das cuenta de que la libertad es un territorio desconocido y que quizá nunca has aprendido a navegarlo del todo. Y entonces Sartre lanza otra provocación silenciosa, casi imperceptible, pero devastadora. Si tienes miedo de elegir, ¿de qué estás huyendo exactamente? La respuesta no aparece de inmediato. Se oculta entre tus pensamientos, como una presencia que se mueve sin mostrar su rostro. Sientes que la verdad está cerca, pero aún no lo suficientemente cerca como para comprenderla.
Algo está a punto de emerger, algo que involucra tu identidad, tus decisiones, tus límites, tus expectativas sobre ti mismo. Y, mientras crece esta sensación, Sartre permanece allí, firme, observando, como si supiera que esto es solo el comienzo del desmantelamiento, el comienzo de la iluminación, el comienzo del incómodo descubrimiento de que el mayor obstáculo para tu libertad puede ser tú mismo. Pero esta hipótesis es solo el primer impacto, y dista mucho del más perturbador. Hay otro, más profundo, más difícil, más inquietante, uno que aún no te has atrevido a formular, pero que pronto será imposible ignorar. Y cuando finalmente emerja, nada de tu visión de la libertad permanecerá intacto. Empiezas a comprender que la idea de libertad no es solo un concepto abstracto, sino algo que impregna los momentos más sencillos de la vida cotidiana. Sartre permanece como una sombra lúcida a tu lado, observando cada detalle, demostrando que la libertad no reside en grandes decisiones dramáticas, sino en las elecciones más pequeñas, las microdecisiones que tomas a diario sin darte cuenta. Señala situaciones aparentemente banales, como cuando te quedas parado frente al armario durante largos minutos, incapaz de decidir qué ponerte, o cuando abres la aplicación de comida a domicilio y pasas 10 minutos desplazándote entre las opciones porque no sabes qué quieres comer. Estas pequeñas vacilaciones, que normalmente consideras irrelevantes, Sartre las transforma en espejos inquietantes. Sabe que no se trata de la ropa ni de la comida, sino de la sensación subterránea de que toda elección define y excluye, crea un camino y borra otros, y la sientes sin poder explicarla. La gran revelación, sin embargo, llega al observar cómo evitamos las decisiones más importantes precisamente mediante estas insignificantes distracciones. Sartre nos hace notar que, a menudo, cuando estamos a punto de afrontar una conversación difícil, un cambio necesario o una actitud que requeriría valentía, sentimos de repente la necesidad de ordenar el cajón, limpiar el fregadero, revisar mensajes antiguos o investigar precios de algo que no compraremos. Nos mantenemos ocupados para evitar el compromiso, y Sartre no deja pasar este comportamiento desapercibido. Permanece presente, firme, casi implacable, mientras revela que estas pequeñas evasiones son, en realidad, ejercicios de libertad mal utilizada, elecciones tomadas para evitar otras elecciones. No juzga, sino que expone, y la exposición resulta incómoda. Esta constatación genera una tensión que trasladas a situaciones concretas. Imagina, por ejemplo, el momento en que recibes una oferta de trabajo inesperada, una oportunidad que podría cambiar tu trayectoria, pero que también te exige abandonar tu rutina segura. La primera reacción es pensar en las dificultades, las pérdidas, los riesgos. Empiezas a buscar justificaciones. No es el momento adecuado. No estoy preparado. Es demasiado lejos. ¿Y si sale mal? Sartre observa cómo tu mente formula cada argumento como si presenciara un experimento. Sabe que, tras cada justificación, subyace una elección silenciosa entre quedarte donde estás o arriesgarte a algo nuevo. Sabe que sientes el vértigo de la libertad e intentas reducir su intensidad inventando límites. Y es precisamente cuando crees haberte convencido de que no puedes aceptar la oferta que Sartre se acerca y pregunta, con esa precisión desconcertante, ¿no puedes o no quieres? La pregunta hiere como una puñalada. Es demasiado directa, demasiado implacable, demasiado honesta. Y te das cuenta de que muchas de tus limitaciones son decisiones disfrazadas. Recuerdas situaciones pasadas, relaciones que mantuviste por miedo a la soledad, cursos que abandonaste porque exigían más de lo que estabas dispuesto a dar, sueños que pospusiste diciéndote que algún día los retomarías. Sartre no saca a relucir estos recuerdos para castigarte, sino para mostrar un patrón. Sabe que vives oscilando entre la libertad y la huida, incluso sin darte cuenta. Esta revelación bastaría para desconcertar a cualquiera, pero Sartre va más allá. Dirige nuestra atención a un fenómeno aún más extraño, el hecho de que a menudo sentimos alivio cuando alguien toma una decisión por nosotros, aunque no lo admitamos, cuando un amigo nos dice lo que deberíamos hacer, cuando nuestro jefe marca el rumbo,
cuando la familia impone una expectativa, o cuando las circunstancias parecen empujarnos en una dirección concreta. Este alivio silencioso demuestra que renunciar a la propia libertad a veces parece más cómodo que ejercerla. Y Sartre insiste en que es precisamente este alivio el que revela el peligro, porque, en un intento por evitar el peso de la autoría, aceptamos vivir según los guiones de otros. Y al hacerlo, no eliminamos la libertad, simplemente la usamos para ceder el control a otra persona. En este punto, Sartre nos hace recordar situaciones que, en su momento, parecían meros accidentes de la vida, pero que ahora se perciben bajo una luz distinta. Esos momentos en que dijimos, no tenía otra opción, como si la existencia nos hubiera cerrado todas las puertas. Observa este tipo de pensamiento con una seriedad que roza la incomodidad. Sabe que esta frase es una trampa psicológica, porque lo que realmente queremos decir no es que no tuviéramos otra opción, sino que la opción existente era demasiado difícil de afrontar. Y admitir esto exige una honestidad radical a la que la mayoría no está preparada. La influencia de Sartre se intensifica cuando afirma que la libertad total no es simplemente una condición humana, sino una condena. Lo dice no para asustar, sino para revelar la idea central. Siempre estamos decidiendo, incluso cuando creemos que simplemente vivimos. Cada movimiento, cada retroceso, cada vacilación participa de un patrón mucho más amplio del que imaginamos, y empezamos a darnos cuenta de que nuestras decisiones cotidianas no son triviales, son síntomas. Revelan cómo lidiamos con el hecho de ser libres, y esta comprensión genera una nueva clase de inquietud. Es precisamente en este estado de alerta donde surge una duda inesperada e inquietante. Si todas las decisiones que tomas, grandes o pequeñas, son expresiones de tu libertad, entonces ¿por qué repites, año tras año, los mismos comportamientos, las mismas excusas, los mismos miedos? ¿Por qué sigues volviendo al mismo punto? Sartre observa cómo se forma la pregunta en tu interior con una especie de silencio calculado, como si supiera que esta pregunta es la clave de algo mucho más profundo. Y a medida que crece esta sospecha, intuyes que la explicación de este ciclo no reside solo en la libertad, sino en algo oculto en ella, algo que aún no puedes nombrar, pero que está a punto de emerger. Empiezas a sospechar que repetir patrones no es solo un error humano común, sino un mecanismo más profundo, casi instintivo, que opera en las sombras de tus decisiones. Sartre permanece a tu lado, ahora más cerca, como si esperara el preciso instante en que te das cuenta de que algo dentro de ti se empeña en mantener todo igual. Sabe que este descubrimiento es crucial, sabe que es aquí donde la libertad se vuelve más compleja, y es precisamente en este punto donde introduce una idea incómoda. Quizá no repites comportamientos por falta de alternativas, sino porque hay una parte de ti, oculta, silenciosa y extremadamente activa, que teme todo lo que aún desconoce. Esta hipótesis surge como una chispa en la oscuridad, inquieta, desorienta. Recuerdas situaciones recientes en las que planeaste cambiar tu vida, adoptar mejores hábitos, asumir una postura más firme, y sin embargo te encontraste volviendo a los mismos impulsos, las mismas excusas, las mismas viejas costumbres. Sartre observa esto con una lucidez paciente. No tiene prisa. Quiere que lo comprendas por ti mismo. Y cuando cae la bombilla, el golpe es duro. La repetición es una forma de protección. Te proteges de lo que no puedes controlar, de lo que no puedes predecir, de lo que exige una dosis de valentía a la que no estás acostumbrado. Pero es precisamente aquí donde se produce una ruptura. Sartre interrumpe tu hilo de pensamiento y plantea una pregunta inesperada. ¿Y si tu libertad no se manifiesta plenamente, no por miedo al peso de las consecuencias, sino por miedo a algo mucho más íntimo, el miedo a en qué te puedes convertir? Esta pregunta no es retórica, es un golpe, porque te obliga a considerar la posibilidad de que el miedo principal no sea el fracaso, sino la transformación. La transformación exige la muerte simbólica de lo que has sido hasta ahora, y pocos están dispuestos a someterse a ella voluntariamente. Este es el momento en que la narrativa interna sufre un cambio drástico. ¿Recuerdas todas las veces que evitaste ser visto?
evitaste destacar, evitaste reconocer tu talento, tu responsabilidad o tu brillantez. Quizás nadie lo notó, quizás tú mismo lo ocultaste, pero ahora, bajo la mirada de Sartre, queda claro que esconderse fue una elección consciente, y por mucho que intentes suavizar esta revelación, sigue siendo cruda. Evitaste madurar porque madurar significaría enfrentarte a tus propias limitaciones, a tus propios errores y, sobre todo, a tus propias posibilidades. Esta constatación resulta tan perturbadora que intentas desviar tus pensamientos. Y es precisamente en ese momento, en esa desviación, cuando sucede algo inesperado. Sartre señala un recuerdo aparentemente irrelevante, un episodio casi olvidado, aquel día en que alguien elogió tu capacidad, tu sensibilidad, tu inteligencia, y tu reacción fue restarle importancia al elogio, reír nerviosamente o cambiar de tema. Parecía simple modestia, pero ahora te das cuenta de que había algo más, un miedo casi físico a aceptar en quién te podrías convertir si abrazaras esa visión positiva de ti mismo. Sartre identifica este reflejo con precisión. Sabe que no se trata de humildad, se trata de la evasión de la responsabilidad que acompaña al reconocimiento del propio valor. Esta revelación inesperada abre la puerta a otra idea que Sartre deja caer como si colocara una pieza clave sobre la mesa. No solo temes ser libre, temes el tipo de persona en la que la libertad exige que te conviertas. Una persona que elige conscientemente, que asume riesgos, que tolera la incomodidad, que defiende sus decisiones hasta el final. Esta figura, si bien admirable, también parece demasiado pesada. Por eso, algo dentro de ti se resiste cada vez que este potencial se acerca demasiado a la superficie. Es en este punto donde la narrativa da un giro aún más profundo. Sartre nos hace comprender que, a menudo, preferimos la angustia del estancamiento a la angustia del cambio. Es una elección paradójica, pero real. Nos acostumbramos al dolor familiar porque no nos sorprende, no exige reinventarse, no requiere nuevas habilidades. Y cuando nos acostumbramos a la incomodidad familiar, se convierte casi en un refugio, no porque sea buena, sino porque es predecible. Sartre reconoce este movimiento como una de las estrategias más sutiles para escapar de la libertad, permanecer exactamente donde uno está, incluso cuando ya no tiene sentido, simplemente porque lo nuevo parece demasiado vasto. Esta percepción se torna aún más extraña al observar con qué maestría racionalizas todo esto. Creas teorías personales para justificar decisiones que, en realidad, no son más que mecanismos de defensa. Dices que esperas el momento oportuno, que necesitas prepararte mejor, que te falta valor, tiempo o apoyo. Pero Sartre desmantela estas justificaciones una por una. Sabe que el momento oportuno es una invención conveniente, que la preparación interminable no es más que procrastinación y que esperar el valor es una trampa lógica, porque el valor solo existe en el acto, nunca antes. Sartre insiste en que lo que realmente te paraliza no es la falta de un camino, sino su exceso, el exceso de posibilidades, el exceso de futuros posibles, y esta abundancia, lejos de liberar, sofoca. Sabe que tu mente intenta reducir este exceso, creando pequeñas prisiones mentales. Sabe que creas límites artificiales para que el mundo te parezca aceptable. Sabe que, incluso cuando dices, no puedo, lo que estás diciendo es, no quiero lidiar con la dimensión de mi propia libertad. Y en ese instante, una pregunta comienza a tomar forma, lentamente, como una sombra que se materializa en un rincón de tus pensamientos. Si la repetición, la autoprotección y el estancamiento son elecciones, entonces, ¿qué es exactamente lo que intentas evitar descubrir sobre ti mismo? Hay algo ahí, algo decisivo, algo que aún no has afrontado. Y cuando esta idea se instala, profunda, silenciosa e inevitable, sientes que estás a punto de entrar en un territorio mental inexplorado, un territorio donde la libertad deja de ser mera responsabilidad y comienza a revelar algo aún más perturbador. Algo que Sartre ya sabía, pero que tú solo ahora empiezas a intuir. Continúas con la sensación de que algo oculto está a punto de emerger. Y es en ese momento cuando Sartre cambia su enfoque. Se convierte casi en un narrador silencioso dentro de tu conciencia,
guiándote hacia escenas que normalmente pasan desapercibidas, pero que, ahora iluminadas, revelan una dinámica inesperada entre libertad y miedo. Comienza recordando una historia que escuchó sobre un hombre que, tras sobrevivir a un accidente aéreo, tomó una decisión radical, abandonó su trabajo estable, vendió su casa y decidió viajar solo por el mundo. La historia parecía inspiradora, pero había un detalle curioso. Cuando le preguntaron qué lo motivó a cambiar de vida, no mencionó la gratitud, el renacimiento ni la valentía. Dijo: "Me di cuenta de que seguía vivo, y eso era demasiado aterrador como para seguir viviendo como si estuviera muerto". La frase, tan simple como abrupta, incomoda. Sartre la señala porque sabe que la mayoría de la gente no cambia cuando es infeliz, sino cuando de repente se da cuenta de que la vida sigue exigiendo decisiones, y que ignorarlas no las hace menos reales. Este tipo de acontecimiento extremo parece lejano, pero Sartre se empeña en acercarlo a la vida cotidiana. Recuerda situaciones en las que se te presentaron pequeñas oportunidades de transformación que, en su momento, parecieron insignificantes, pero que ahora revelan que siempre reaccionaste de la misma manera. Te retraíste, una invitación inesperada, una oportunidad para exponerte, una posibilidad de invertir en algo nuevo. 3 segundos de vacilación, 2 justificaciones rápidas, y el mundo siguió igual que antes. No hubo explosión, ni crisis, ni consecuencias inmediatas, pero sí hubo una elección, y eso fue lo que te mantuvo inmóvil. Sartre observa tu reacción al darte cuenta de esta secuencia y ofrece una reflexión inesperada. A veces, un simple sí bastaría para cambiar años de estancamiento. El problema es que nunca pones a prueba ese sí. Para reforzar esta revelación, Sartre ofrece un dato curioso sobre el comportamiento humano. Las investigaciones muestran que, ante opciones simples y complejas, la mayoría de las personas prefieren la complejidad, pero solo en teoría. En la práctica, casi siempre optan por el camino predecible, no porque sea mejor, sino porque ya les resulta familiar. Este dato, que podría ser mera estadística, adquiere un significado distinto cuando Sartre lo relaciona con su propia historia. Sabe que te consideras una persona racional, capaz de tomar decisiones conscientes, pero también sabe que tus decisiones reales siguen un patrón mucho más emocional de lo que admites. Lo observa con la serenidad de quien comprende que aceptar este hecho no te disminuye, solo te expone. La narración se vuelve más compleja cuando introduce un suceso inverosímil, casi de cuento de hadas, pero que ocurrió de verdad. En un pequeño pueblo de la Francia rural, un artista desconocido decidió crear una instalación en el centro de la plaza. Colocó 10 puertas en fila, todas idénticas, todas cerradas. No había carteles, instrucciones ni indicaciones. Las puertas estaban allí, inmóviles, silenciosas, ofreciendo posibilidades. Durante días, nadie las tocó. La gente pasaba, comentaba, sacaba fotos, pero no las abría. La vacilación colectiva se convirtió en parte de la obra sin que el artista lo hubiera planeado. Hasta que, una mañana, un niño decidió abrir una de ellas. Al empujarla, la puerta no llevaba a ninguna parte, solo al otro lado de la plaza. Era una puerta cualquiera, sencilla, pero bastó para que la gente empezara a abrir las otras 9, una tras otra, riendo, sacando fotos, hasta que la instalación se convirtió en un extraño símbolo de la timidez humana ante lo desconocido. Sartre sonríe al recordar esta historia porque sabe que es una metáfora perfecta. Todo el mundo quiere cruzar nuevas puertas, pero casi nadie da el primer paso sin estar seguro de lo que hay más allá. En ese momento, te das cuenta de que tus repeticiones, tu miedo y tus justificaciones son, en realidad, puertas cerradas. Ninguna de ellas garantiza el desastre, solo exigen el valor para abrirlas. Sartre te presenta esta imagen con delicadeza e intensidad a la vez. Sabe que no temes la puerta, sino lo que imaginas encontrar tras ella. Lo desconocido siempre asusta más en la imaginación que en la realidad, y es entonces cuando se produce una ruptura inesperada. Sartre pregunta: ¿por qué crees que todo lo que ignoras tiende a lo peor? Esta pregunta, simple y directa, te deja sin aliento por un instante. Te das cuenta de que has construido una lógica invisible,
y profundamente pesimista que moldea tus decisiones. Una lógica que secretamente afirma que lo nuevo es peligroso y lo viejo es seguro. Pero esta lógica nunca se ha cuestionado. Simplemente se ha instalado como una verdad automática. Para ilustrar esta idea, Sartre presenta otro relato sorprendente, esta vez de la psicología experimental. En un estudio poco conocido, unos investigadores colocaron a voluntarios en una habitación con dos puertas. Una daba a un pasillo común, la otra al mismo pasillo. No había diferencia, pero los voluntarios lo desconocían. El resultado fue desconcertante. La mayoría eligió la puerta que parecía más desgastada, como si las señales de uso garantizaran la seguridad. El argumento racional era inexistente, pero el comportamiento lo decía todo. La gente prefiere lo que parece haber sido elegido antes por otros, no por la garantía de seguridad, sino por la ilusión de que el riesgo es menor. Sartre observa estos datos con la misma expresión serena de quien ya conoce la conclusión. Sabe que gran parte de la humanidad vive siguiendo rastros, no caminos. Esta sucesión de relatos te hace darte cuenta de que quizás nunca has visto la libertad como un campo abierto, sino como un camino angosto marcado por temores anticipados. Y esta comprensión transforma algo en tu interior. Sartre percibe el cambio, percibe la inquietud, percibe el momento exacto en que empiezas a sospechar que toda la estructura que usas para protegerte puede derrumbarse con una sola decisión. Y es en ese instante cuando plantea la pregunta que cambia el tono de la narración. Si todas las puertas que temes cruzar son meras construcciones mentales, entonces, ¿qué sostiene exactamente el laberinto en el que insistes en permanecer? La pregunta queda suspendida en el aire como una amenaza y una promesa a la vez, abriendo espacio para algo que aún no puedes nombrar, pero que ya presientes que será imposible ignorar cuando finalmente aparezca. Sientes que te acercas a algo decisivo, como si todas las puertas, las cuentas y las preguntas que Sartre ha planteado hasta ahora convergieran en un mismo punto desconocido. Y es precisamente cuando crees empezar a comprender el laberinto que algo cambia en el ambiente. Sartre ya no solo te acompaña, ahora parece guiar la narración con una precisión casi quirúrgica, como si preparara el terreno para la revelación que has evitado toda tu vida. Te hace revivir mentalmente una vieja escena, una que nunca consideraste relevante, pero que ahora emerge con una fuerza inesperada. Es un recuerdo sencillo. Tú, aún joven, solo en tu habitación, pensando en quién querías ser de mayor. No había miedo en esa imagen, no había sensación de peso, solo un impulso natural hacia lo posible. No te preocupaba lo que pudiera salir mal, ni te preguntabas si eras capaz. Era simplemente libertad pura, espontánea y vibrante. Sartre evoca este recuerdo porque sabe cuánto contrasta con la persona en la que te has convertido. Esta diferencia genera un impacto inmediato. Te das cuenta de que el miedo no provenía del mundo, sino de ti mismo. Creció poco a poco, como polvo acumulándose en los rincones de la mente, hasta formar una capa lo suficientemente gruesa como para ocultar tu propio impulso vital. Sartre observa esta constatación con una especie de tristeza serena. No se lamenta por ti, sino que lamenta cómo la vida, poco a poco, transforma las posibilidades en precauciones. Sabe que no eres una excepción. Sabe que la mayoría de las personas, al enfrentarse a su propia libertad, comienzan a tratarla como una amenaza, no como un potencial. Es en este momento cuando se produce un giro inesperado. Sartre te hace notar algo que había pasado completamente desapercibido. En todos los recuerdos que has revisitado hasta ahora, las decisiones postergadas, las justificaciones, los patrones repetidos, hay un hilo conductor. En todos ellos, creías tener el control de tus acciones, pero en realidad solo reaccionabas. Reaccionabas a viejos miedos, ideas heredadas, expectativas externas, opiniones ajenas. Reaccionabas a lo que los demás pensaban que debías ser. Esta revelación resulta impactante. Siempre creíste que tus decisiones eran tuyas, pero ahora te das cuenta de que, durante mucho tiempo, tu libertad fue secuestrada por el condicionamiento. No fueron las circunstancias las que te limitaron, fue la ilusión de que no tenías opción. La tensión aumenta cuando Sartre
introduce una reflexión aparentemente sencilla, pero que sacude toda la estructura. Si reaccionaste durante tantos años, ¿quién tomó las decisiones que moldearon tu vida? ¿Tú o el miedo? Esta pregunta destroza cualquier sensación de estabilidad. Te obliga a afrontar la posibilidad real de que gran parte de tu trayectoria no se haya construido con tu voluntad auténtica, sino con versiones inferiores de ti mismo, versiones moldeadas por inseguridades, por la necesidad de aceptación, por el miedo al juicio. Sartre observa el impacto de esta idea con la firmeza de quien sabe que es necesaria, comprende que solo ante la verdad se puede elegir verdaderamente. La narración se desarrolla con creciente intensidad, a medida que Sartre te conduce a una escena casi cinematográfica. Te pide que imagines tu vida proyectada en una pantalla, no como una película perfecta, sino como una secuencia de decisiones. En cada situación, aparecen dos alternativas una al lado de la otra, la que elegiste y la que podrías haber elegido. Y a medida que avanza la proyección, te das cuenta de que muchas de las posibilidades que descartaste no han desaparecido, se han transformado en sombras que te acompañan, recordándote silenciosamente lo que podrías haber sido. Esta visión provoca una incomodidad física, como si pudieras sentir el peso de cada elección postergada, de cada puerta que nunca abriste. Es en este momento cuando se produce otro punto de inflexión. Por primera vez, Sartre plantea una pregunta que no tiene el tono analítico de las anteriores. Es una pregunta personal, directa, casi íntima. ¿Sabes realmente qué quieres para ti? ¿O has pasado tanto tiempo reaccionando que has olvidado lo que es desear? La pregunta parece desplazar el aire a tu alrededor. Revela una verdad que no te habías atrevido a formular. Te has acostumbrado a vivir según lo que necesitas, lo que debes, lo que se espera de ti, lo que parece razonable. Pero lo que quieres, lo que auténticamente quieres, se ha perdido en algún punto del camino. Y eso es más inquietante que cualquier miedo. La tensión emocional de la escena se intensifica aún más cuando Sartre se acerca, como si fuera a revelar algo esencial. Afirma que la libertad que temes no es una fuerza abstracta, sino un territorio interior que nunca has explorado del todo. Y es precisamente porque no lo has explorado que la imaginas más grande, más peligrosa y más pesada de lo que realmente es. Observa que la libertad no exige grandeza inmediata, no requiere decisiones trascendentales, no te pide que transformes tu vida de la noche a la mañana. Exige solo una cosa: que dejes de vivir en piloto automático. Eso es todo, pero eso es precisamente lo que parece gigantesco. En este punto, surge una atmósfera de suspense, preparando el terreno para lo que está por venir. Se intuye que Sartre está a punto de revelar el elemento oculto que ha sostenido el laberinto. La pregunta que quedó en suspenso al final de la parte anterior regresa ahora con más fuerza. Si todo lo que te ata es mental, ¿qué sostiene entonces la estructura interna que limita tu vida? ¿Por qué tus propios miedos, tan frágiles cuando se observan de cerca, han logrado dominar tantos años de tu existencia? Y, antes de que puedas formular una explicación, Sartre hace un gesto casi imperceptible, como abriendo espacio para la verdad última. Algo profundo está a punto de ser expuesto. Algo que ya no se trata de puertas, recuerdos o mecanismos de defensa, sino del núcleo más íntimo de tu relación con la libertad. Y, cuando te das cuenta de esto, comprendes que la siguiente revelación no solo será incómoda, sino transformadora. Al llegar al final de este viaje, tal vez te des cuenta de algo que ha estado presente, aunque en silencio, desde el principio. Nada de lo que hemos dicho aquí es mera teoría, filosofía distante o poesía refinada. Todo siempre te ha señalado a ti, a tu movimiento interior, a ese punto siempre postergado, siempre aplazado para mañana, como si la vida fuera una factura que algún día se pagaría sin intereses. Pero la verdad es que exige presencia plena, y la presencia no se paga a plazos. En definitiva, lo que buscamos en toda esta serie fue crear un espacio para que te vieras con mayor claridad, quizás con menos excusas y mucha más valentía. Porque la libertad de la que tanto se habla no llega como una promesa, llega como una elección, y las elecciones siempre exigen algo a cambio. Es curioso cómo pasamos tanto tiempo esperando el momento perfecto,
como si fuera a aparecer ya preparado, señalado, iluminado, diciéndonos ahora, pero el ahora nunca grita, solo espera. Y mientras esperamos un momento ideal, nos perdemos la vida real, que sigue su curso con o sin nuestro consentimiento. Quizás la mayor revelación de todo el camino sea darnos cuenta de que la vida que buscamos ya está ante nosotros, mezclada con nuestros miedos, nuestras viejas creencias y las versiones que nos empeñamos en conservar incluso después de que hayan caducado. La pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo más negociaremos con lo que nos limita? ¿Cuánto tiempo más cargaremos con una historia que ya no tiene nada que ofrecer? A veces, la libertad no consiste en enfrentarse al mundo, sino en dejar de huir de quienes somos. Y precisamente por eso, el paso práctico que necesitas dar no tiene por qué ser grandioso ni cinematográfico. Tiene que ser real, tiene que ser tuyo. Quizás sea decir no donde siempre has dicho sí. Quizás sea preguntar lo que siempre te has callado. Quizás sea admitir que ya no quieres lo que creías querer. O aceptar que está bien desear algo que nunca tuviste el valor de admitir. La transformación profunda comienza con pequeños gestos, casi invisibles, que se multiplican en quienes deciden abandonar la versión de sí mismos que estaba atrapada, cansada o desatenta. Algunas personas pasan años esperando una gran liberación, cuando en realidad todo cambia en el momento en que te permites ser honesto contigo mismo por primera vez. Si prestas atención, notarás que algo en tu interior ya ha comenzado a agitarse. Quizás una incomodidad, una inquietud, o incluso un silencio distinto. No importa cuál sea la señal, lo importante es no ignorarla. Todo cambio real nace de una incomodidad que dejamos de evitar. Y quizás sea en este punto, cuando finalmente comprendas que la libertad no es la ausencia de límites, sino la presencia de la conciencia. Es cuando te ves capaz de tomar decisiones que antes parecían imposibles. Es cuando dejas de repetir lo que el mundo espera y comienzas a crear lo que el mundo aún no ha visto. Tú, sin máscaras. Tú, sin miedo a la autoconciencia. Tú, finalmente íntegro. Por lo tanto, antes de concluir, quiero extenderte una invitación sincera, no como alguien que te da un discurso motivacional, sino como alguien que comprende la importancia y el valor de una decisión íntima. Pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy, incluso hoy mismo, para honrar a la persona en la que te estás convirtiendo? No necesitas contárselo a nadie. Puede ser un gesto silencioso, un pensamiento reordenado, una acción discreta que solo tú comprenderás. Pero hazlo, porque la vida solo responde a quienes se mueven, y el movimiento es la libertad en su estado más puro. Si algo de esto te ha conmovido, aunque sea mínimamente, anótalo de alguna manera, escríbelo, reflexiona sobre ello, compártelo, o simplemente deja que esta idea siga madurando en tu interior, como una puerta que no abres de inmediato, pero que sabes que tendrás que cruzar algún día, y cuando lo hagas, recordarás que este momento fue el comienzo. Para que este proyecto siga existiendo, evolucionando y apoyándote en estos temas que a veces no sabemos cómo definir, tu apoyo es fundamental. Dale me gusta a este video. Comenta, aunque sea un comentario breve, una palabra o un mensaje anónimo. Expresa qué te inspiró o simplemente que estás aquí. Y sobre todo, suscríbete al canal, porque lo que estamos construyendo juntos no termina aquí. Esta es solo la primera de muchas puertas que abriremos, y quiero acompañarte en las que vendrán. Así que, respira hondo, siente este momento, y elige, porque al final es tu elección la que crea el camino, y empieza ahora mismo.